Buenas noches, muchas gracias por vuestra presencia. Vamos a iniciar el acto 120 de la Asociación Cultural Conde de Aranda. Para ello contamos con la inestimable presencia de don Manuel Toaria, director científico del Complejo de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia. Madrileño de nacimiento, cursó estudios en la Complutense de Ciencias Físicas, especialidad de Física del Cosmos. Tiene a sus espaldas una importante carrera como divulgador científico que comenzó allá por los años 70. El tema del que hablamos Feliciano y yo, cuando tomamos contacto, es un tema que tiene una popularidad evidente y seguramente inmerecida. Digo inmerecida porque se basa en dos palabras que todo el mundo cree comprender y que yo estoy convencido de que casi nadie comprende de verdad. Las dos palabras son sencillas: cambio y climático. Cambio, hombre, todo el mundo sabe lo que es un cambio. Es la transformación de unas condiciones iniciales en unas condiciones finales a partir de algún tipo que ha hecho que esas condiciones iniciales se transformaran. Por ejemplo, el tiempo, pero no el tiempo atmosférico, el tiempo del reloj. El tiempo del reloj ha hecho que yo haya cambiado geográficamente en hora y media desde Valencia a Madrid. Eso es un cambio. O que hoy en Valencia estuviera el tiempo soleadísimo y calentito y aquí haga un frío de narices y esté lloviendo. Eso es un cambio. Los cambios son prácticamente constantes. No hay nada que no cambie. De hecho, la física demuestra que cuando algo se para, hace falta entonces algo imposible de conseguir. Por ejemplo, una temperatura cero absoluta es inalcanzable. Todas las moléculas, todos los átomos, todas las partículas elementales que componen los átomos están moviéndose siempre, cambiando. No existe la parada absoluta. Nada en el universo está quieto. Por tanto, el cambio es consustancial a la vida cotidiana. ¿Qué es el clima? Todo el mundo sabe lo que es el clima, la lluvia, el frío. Vamos a ver, el clima no es eso. El clima no existe. No tiene existencia real. El tiempo meteorológico, no el del reloj, que antiguamente llamábamos temperie, ignoro por qué se ha perdido esa palabra tan bonita, temperie, cuando estás a la intemperie, estás dentro de la temperie, al aire libre, sometido a los fenómenos atmosféricos. La temperie es el tiempo del hombre del tiempo, no el tiempo del reloj. El tiempo, la temperie, es lo que podemos medir de la atmósfera, constantemente cambiante, ya lo he dicho antes, con aparatos. Es real, es físico. Yo puedo medir la temperatura con un termómetro, el viento con un anemómetro, puedo medir la humedad con un higrómetro. Tengo aparatos físicos que me dan medidas reales de cada uno de esos parámetros del tiempo. Y el conjunto me hace decir que hoy hace frío, que hace mal tiempo, que hace bueno, dependerá de los intereses de cada cual. Eso es el tiempo. El tiempo, la temperie, es algo que tiene realidad física y que existe en cada punto de la Tierra de forma diferenciada. Es evidente que la temperie que hay hoy en Madrid no la hay en Valencia, ni siquiera probablemente en Alcorcón. La temperatura será un poco diferente, hará un poco más de viento o lo que sea. Luego, la temperie en cada instante es diferente en cada punto de todo el planeta. O sea que la temperie es medible físicamente, tiene realidad tangible y además cambia espacialmente. Pero también cambia temporalmente. Con el transcurso del reloj, la temperie también cambia. Es evidente que esta noche hará más frío que ahora. ¿Y el clima? El clima no hace nada de eso. Primero, no lo puedo medir, porque no tengo un aparato que mida el clima. Yo no puedo sacar ahí fuera un climamómetro que me diga cuál es el clima de esa zona de Madrid. Eso no existe. El clima, como mucho, se estima o se calcula. Si se estima, es una estimación virtual. Si se calcula, es un promedio estadístico virtual. No tiene realidad tangible. Por ejemplo, puedo irme ahí fuera y medir ahora mismo, a esta hora, que son las 8:22, ahí fuera y medir con un termómetro la temperatura. Y todos los días como hoy, cada año, voy ahí fuera, y todos ustedes conmigo, y medimos la temperatura. Y al cabo de 30 años, todos, sin faltar nadie, por favor, hacemos la media de esos 30 valores obtenidos ahí fuera. Hacemos una media aritmética, sencilla. ¿Y qué me sale?
un valor de la temperatura que pongamos que es, por ejemplo, 8,8 grados. ¿Qué significa ese valor? Pues es la media. Pero todos los días de todos los años, días como hoy y hasta ahora, había 8,8. ¿Qué va? ¿Y para qué sirve eso? Si es un dato que no es real, que es un promedio estadístico. Se sirve para saber cuándo, al año siguiente, estamos por encima o por debajo de la media. Por tanto, podremos decir, no, está haciendo más calor de lo normal. ¿Os dais cuenta de la virtualidad del clima? Y definimos el clima como una estimación, como un promedio de un sitio concreto. Pero si me voy a otro sitio será diferente. ¿Cuántos climas hay pues en el mundo? Tantos como sitios diferentes. Hablar del clima global es una barbaridad igualmente, una tontería. ¿Cómo que el clima global? Serán los climas, porque hay muchos. Os aseguro que el clima de Valencia no tiene nada que ver con el clima de Madrid, y los conozco muy bien los dos porque soy madrileño. Hay indicadores del clima que son biológicos. El paisaje, las plantas, los animales. Evidentemente, donde hay palmeras no hay osos blancos ni pingüinos. Eso es obvio. Ahora, ¿cómo podemos distinguir, digamos, las fronteras entre el clima de palmera y el clima de pino alepensis que hay en la Sierra de Madrid? Usted voy en coche desde Valencia hasta Madrid y voy viendo cuándo hay palmeras y cuándo deja de haber palmeras y cuándo empieza a haber otra vegetación y tal, pero eso es muy vago. Bueno, pues vamos a los promedios matemáticos. Vamos a coger los valores medidos por los aparatos. ¿Desde cuándo tenemos aparatos para medir valores de la atmósfera? Pues tenemos desde el Renacimiento y después, pero redes bien montadas, lo bastante extensas, las tenemos apenas desde hace medio siglo en muchos sitios. Un siglo en algunos muy pocos sitios y un poco más de un siglo en 8 o 10 lugares. Es decir, que los datos del tiempo, de la temperie, medidos con aparatos de manera regular y de manera en red, es decir, que haya muchos lugares para cubrir superficies amplias, en el mejor de los casos tienen un siglo, por redondear. Y antes, ¿cómo sabemos cómo era el clima en la Edad Media? Pues lo sabemos por razones de tipo geográfico e histórico. Hay montones de documentos históricos, hay historiadores del clima que trabajan muy bien sobre toda clase de datos directos e indirectos. Por ejemplo, documentos. Un documento que suena chusco, pero es sumamente valioso, es, por ejemplo, las rogativas. Cuando en una parroquia hay un registro de rogativas por sequía, por lluvia excesiva, o por frío horrible, o por lo que sea de igual, queda registrado el registro parroquial. Luego va el historiador a los registros parroquiales de hace varios siglos y va sacando conclusiones respecto a, en ese lugar al menos, que suele ser bastante general en las regiones correspondientes, ha habido una sequía horrible o ha habido lo que sea. Otra cosa, por ejemplo, es pues los registros históricos reales. Las grandes inundaciones, las grandes hambrunas, los grandes problemas de cereales por heladas intempestivas, cosas de tipo quedan registradas históricamente en documentación de muchos tipos, civil o religiosa. Tenemos también los anillos de los árboles. Los árboles son muy buenos reflejos promedio del clima, no del tiempo, porque el árbol crece anualmente hacia afuera y cada año queda reflejado, cuando cortas el tronco por la mitad, queda reflejado como un círculo concéntrico. Si ese año ha sido bueno y el árbol ha crecido lozano y rozagante, el círculo concéntrico será más ancho, tendrá unas características, tendrá un color determinado. Si el año ha sido horrible, poca agua, estrés hídrico o lo que sea, o mucho frío y tal, el anillo es muy estrechito, y los especialistas pueden deducir más o menos en árboles grandes y antiguos cómo era el clima. Bueno, con esto los historiadores tienen una idea aproximada de cómo fueron los climas. ¿Los climas han cambiado? Hombre, el tiempo siempre. El clima en 30 años no puede cambiar porque es un promedio. Pero si cojo los 30 años anteriores y tengo también el promedio, comparo la media de 30 años anteriores y la media de 30 años posteriores y de 7,9 a 8,8 hay 0,9. Se ha calentado el clima. Pero todos los años, dice, no, habrá habido años fríos y años cálidos, pero la media es más alta ahora. Y eso podríamos decir que el clima ha cambiado hacia un calentamiento de las temperaturas. Lo mismo con la lluvia, lo mismo con el viento, lo mismo con lo que sea. O al revés. Pero ¿cuántos años tenemos de datos? Ya he dicho antes que en el mejor de los casos un siglo. O sea, 3 periodos de 30 años. Es muy poco para ver tendencias. Entonces tenemos que irnos más arriba, en el tiempo, más atrás, hacia el pasado, y tener que tomar datos históricos que ya no son numéricos. Ya no tengo 7,8 grados, tengo
Más frío, menos frío, más hambruna, menos hambruna, más sequía, menos sequía y poco más. Los historiadores, hay uno extraordinario francés, Emmanuel Leroy-Ladurie, se llama como yo, Manuel, pero mucho más viejo, tiene 92 años. Este tío escribió hace muchos años un libro maravilloso, se llamaba El clima desde el año 1000. Todo él basado en observaciones históricas hasta el siglo XX. Y era impresionante la cantidad de detalles que podía sacar. Os lo resumo rápidamente. Desde el año 1000 hasta ahora, en el año 1000 se dio lo que ahora llamamos óptimo medieval. En aquella época un vikingo, un rey vikingo llamado Eric el Rojo, en el año 980 después de Cristo, conquistó una tierra verde enorme con montañas blancas a lo lejos, que la llamó Tierra Verde, Grünland en alemán o en sajón, Greenland en inglés, Groenlandia en español. Aquella Tierra Verde la colonizaron, hubo incluso un obispado en Groenlandia, danés, y hasta el siglo XIV allí había ganadería, agricultura, había una población de varias decenas de miles de daneses, vikingos, descendientes de los vikingos, estable, ya digo que había hasta obispo, que eso es una buena muestra de colonización. Y luego a partir del siglo XIV empezó a hacer frío, y allí empezó a irse la gente, que allí ya no se podía cultivar casi nada, que no sé qué y tal, y en el siglo XVII aquella Tierra Verde se convirtió en una tierra blanca, y hielo en verano y en invierno, incluso en la costa. Y esa Tierra Blanca en el siglo XVII también la hubo en buena parte de Norte de Europa, está documentado históricamente, y en buena parte del sur de Europa. El Támesis se helaba en Londres todos los inviernos, y en la época de Cromwell se hacía la Feria del Hielo, con barracas de feria dentro del hielo, y hoteles, bueno, posadas. La gente dormía encima del hielo en Londres, en el Támesis, y al día siguiente te levantabas, te duchabas, no creo que hubiera duchas, en fin, te levantabas y te ibas andando por tu propio pie hasta la orilla, que no era el sitio por el que habías embarcado, porque por la noche el hielo poco a poco iba derivando y por la mañana estabas a lo mejor a 500 metros más abajo de donde te habías subido. Pero bueno, eso ya... Y te daban un certificado de haber dormido encima del hielo, todo esto está documentado históricamente, como podéis imaginaros. Aquí en España se congelaba el delta del Ebro todos los inviernos. Entre 1650 y 1780, casi todos los inviernos. Es una cosa bastante llamativa. A eso lo llamamos la pequeña edad del hielo. Todo esto está documentado en Europa. Bueno, de Groenlandia por lo de Eric el Rojo. Pero no sabemos qué había en la India. No sabemos qué había en Australia, que nadie había descubierto, salvo los que vivían allí. No sabemos qué había en el Pacífico o en el sur del Atlántico. Ni idea. Pero bueno, en Europa y un poco en América y tal, alguna idea hay. Luego, a partir del siglo XVII, primeros del XVIII, los 1780, hacia cerca de 1800, las temperaturas empiezan a recuperarse. Tienen altibajos porque hay erupciones bestiales como el Tambora y tal, pero globalmente hablando, desde entonces las temperaturas están subiendo a una tasa, en los 3 últimos siglos, del orden de 0,5 a 0,8 grados por siglo. Esa es la tasa desde el siglo XVII, la pequeña edad del hielo. Sorprendentemente, esa es la tasa de enfriamiento desde el siglo XIII o XIV hasta finales del XVII. Las temperaturas bajaron en total unos 2 grados y pico en 4 siglos, o sea que viene a ser poco más de medio grado por siglo. O sea que el enfriamiento desde el óptimo medieval hasta la pequeña edad del hielo fue a una tasa equivalente a la tasa de calentamiento desde la pequeña edad del hielo hasta ahora.